Bueno, pues en este apéndice de este vídeo vamos a explicar un poco cosas que creo que han podido surgir algunas dudas cuando hemos explicado el fenómeno de interferencia, y yo creo que aquí lo vamos a explicar algo más de detalle con una formulación matemática. Yo creo que se va a entender muy bien. No vamos a entrar en temas muy complejos o muy complicados, pero sí vamos a intentar de alguna manera darle un fundamento matemático a esa interferencia que se producía entre las diferentes ecuaciones de onda de un mismo fotón, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacer siempre el mismo experimento de lanzamos el fotón sobre un espejo semirreflectante y ya sabíamos que ese fotón en concreto no sabemos lo que va a hacer y no sabemos si lo va a atravesar o se va a reflejar, porque no existe una causa que pueda determinar si se va a reflejar o lo va a atravesar. Pero sí que podemos saber que si lo tiramos muchas veces, el 50% de los fotones se reflejan y el 50% lo atraviesan, ¿vale? Entonces, bueno, si lanzamos este fotón, pues parece ser que lo ha atravesado y a lo mejor bueno, pues lo ha reflejado, ¿vale? Pues unos lo van a atravesar, otros se van a reflejar, ¿vale? Esto, si lo representamos como la ecuación de onda, vemos que hay una onda de probabilidad de encontrar el fotón. Así que en este caso, el fotón tenemos muchas probabilidades de encontrarlo en la cresta de la ola, menos probabilidades de encontrarlo en las faldas de la ola y muy pocas probabilidades de encontrarlo en Tombuctú o en las Bahamas. Pero existe siempre alguna probabilidad de encontrarlo en Tombuctú, muy lejos, ¿vale? Porque esa ecuación de onda nunca llega a ser cero, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa ecuación de onda, esa ola se desplaza, ¿vale? Igual que las olas del mar, pues se desplaza el fotón, se desplaza la ola de probabilidad de encontrar el fotón y se desplaza. De tal manera que en cada lugar, en cada momento tenemos una probabilidad distinta de encontrar el fotón. Ahora, el fotón lo encontraríamos con más probabilidad más a la derecha, porque la ola se ha movido a la derecha. Y aquí lo encontraríamos ahora sí. Vale. Cuando pasa por el espejo semirreflectante, ahí la ola, la ecuación de onda, se ha dividido en dos olas, ¿vale? Una que va a seguir su camino hacia la derecha y otra que se va a ver reflejada. Recordaros que esta es la ecuación de onda de una única partícula, ¿vale? Una única partícula que ahora tiene dos olas, ¿vale? Entonces tiene dos lugares donde es muy probable encontrar el fotón. Es muy probable encontrarlo en la ola de la derecha y también es muy probable encontrarlo en la ola de la izquierda, ¿vale? Vale, pero acordaros que esto es de un único fotón, ¿vale? Pero tiene dos picos, ¿vale? Vale, ahora para poder entender la interferencia que se puede producir entre esos dos picos tenemos que hablar de números complejos. Y en realidad no es tan complejo, ¿vale? En realidad el número i es determinado como la raíz de -1, que es un número imaginario, ¿vale? Porque ningún número multiplicado por sí mismo puede ser -1, pero aunque eso no existe de alguna manera racionalmente, pero sí que es un artificio matemático que nos ayuda a poder calcular cosas que sí suceden en la naturaleza, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el número 1 más i lo podemos representar matemáticamente como 1 más i, o lo podemos representar con un dibujo o gráficamente si ponemos en el eje horizontal la parte real, la parte de los números, y en el eje vertical la parte de las i's. O sea, puede ser 2i, 3i, puede ser 0,5i o puede ser -3i, ¿vale? Entonces, en este caso, 1 más i sería 1 en la parte real, 1 i en la parte imaginaria. Entonces, tenemos ese vector o ese segmento que tiene ese ángulo de 45 grados con respecto a los ejes, ¿vale? Bien. En este caso, 2 más i, pues es muy sencillo. Tenemos 2 en la parte real, 1i en la parte imaginaria, ¿vale? Lo representamos matemáticamente como 2 más i y gráficamente como lo estamos viendo en la figura. 1 menos i, pues muy sencillo, ya lo estamos pillando, ¿no? Es 1 en la imagen real menos i en la parte imaginaria, ¿vale? La letra psi es la que representa la onda de Schrödinger, entonces psi, en este caso, en ese punto en concreto sería 1 más i, ¿vale? ¿Qué significa psi? Bueno, pues digamos que sí tiene un módulo, el módulo ese es la longitud de esa aguja que vemos, esa longitud es el módulo de psi y el ángulo es alfa, ¿vale? Pues tenemos que la ecuación de onda o el número complejo lo podemos representar como 1 más i, lo podemos representar gráficamente como veis en la figura o lo podemos representar como su módulo con el ángulo alfa. En este caso en concreto el módulo es la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, por lo tanto es la raíz de 2, ¿vale? Y el ángulo está claro que es 45 grados porque es 1 hacia la derecha y 1 hacia arriba, con lo cual 45 grados, ¿vale? Así que el número complejo lo podemos representar de tres maneras. Lo podemos representar como 1 más i, lo podemos representar como raíz de 2 con 45 grados o lo podemos representar gráficamente como se ve en la figura, ¿ven? Otro ejemplo, 1 menos i, pues 1 menos i lo podemos representar matemáticamente, lo podemos representar como se ve en la figura o lo podemos representar como raíz de 2, que es su módulo,
con el ángulo menos 45 grados. ¿Bien? Vale, ahora la probabilidad de encontrar una partícula sería el módulo de psi al cuadrado, ¿vale? Es decir, la longitud de esa aguja al cuadrado. Esa es la probabilidad de encontrar esa partícula en ese lugar, ¿vale? Bien, si esta es la ecuación de onda, es decir, la ecuación de probabilidad de psi al cuadrado, de encontrar la partícula, pues vemos que la probabilidad de encontrar la partícula cerca del tiesto va a ser mayor que la probabilidad de encontrar la partícula en el árbol. Aquí hay que tener en cuenta que la probabilidad siempre va a ser un área, porque si la probabilidad de encontrar la partícula en un punto infinitesimal va a ser 0, pero la probabilidad de encontrar la partícula en la zona del tiesto, entre esto y esto, pues ya va a ser una probabilidad muy alta, ¿vale? Pero en un punto infinitesimal va a ser 0, ¿vale? Entonces por eso lo que estamos hablando es de áreas, del área debajo de esa curva, eso es lo que nos dará la probabilidad, ¿vale? Y será siempre menor que 1. El área de toda la curva es 1, o sea, es el 100%. Siempre va a haber un 100% de encontrar el fotón debajo de la curva. Esa curva siempre va a sumar 1, ¿vale? O un 100%. Vale, pues entonces, la probabilidad de encontrar en el tiesto a lo mejor es, entre la izquierda y la derecha del tiesto, es el 50% de la probabilidad de encontrar el fotón ahí. Sin embargo, la probabilidad de encontrarlo en las cercanías del árbol, pues es una probabilidad menor, ¿vale? Por lo que estamos viendo aquí, ¿vale? Bien. El valor de la ecuación de onda justo en el tiesto, justo en el centro del tiesto, lo podemos representar de esta manera. Es decir, tiene un atributo, tiene un módulo que es psi y tiene un ángulo, ¿vale? Y ese módulo nos da una idea de lo probable que es encontrar el fotón en ese lugar, ¿vale? En el árbol tenemos un módulo más pequeñito y un ángulo. El ángulo todavía no sabemos muy bien para qué sirve, ¿vale? Lo explicaremos enseguida, ¿vale? Pero lo importante es que es la longitud de esa aguja, de ese módulo, es lo que nos va a determinar la probabilidad. Bien. Fijaros que esto cambia con el tiempo, porque esto es en el tiempo t igual a 1. En el tiempo t igual a 2, aunque la probabilidad de encontrar el fotón en el tiesto sigue siendo la misma, porque el módulo sigue siendo igual, y la probabilidad de encontrar el fotón en el árbol es la misma, porque el módulo sigue siendo igual, sin embargo la aguja va girando, ¿vale? Va cambiando el ángulo. ¿Y eso qué importancia tiene? Lo vamos a ver enseguida, ¿vale? En el tiempo t igual a 3, las probabilidades siguen siendo iguales y la aguja va girando. Y en el tiempo t igual a 4, las probabilidades siguen siendo iguales y la aguja va girando. Por lo tanto, como las probabilidades siguen siendo iguales, la ecuación de onda de probabilidad sigue siendo estática, es estacionaria, por así decirlo, ¿vale? Pero eso no quiere decir que no vayan girando las agujas. Las agujas van girando, pero la probabilidad de encontrar el fotón cerca del tiesto sigue siendo la misma todo el rato, ¿vale? Si ahora imaginamos una ecuación de onda que se desplaza, una ola que se desplaza, por ejemplo un fotón que se está moviendo, bueno, pues tenemos una probabilidad determinada de encontrar el fotón en el centro de esa ola, digamos que es una aguja grande porque es una probabilidad alta de encontrarlo en el centro de esa ola, ¿vale? Pero con el tiempo se va desplazando, se desplaza la ola hacia la derecha, se desplaza también ese número complejo hacia la derecha, pero también gira, ¿vale? Ves que en t igual a 2 ha girado la aguja y en t igual a 3 se desplaza la onda, se desplaza también el número complejo, pero también vuelve a girar, ¿vale? Y en t igual a 4 vuelve a girar. ¿Qué importancia tiene este giro? Bueno, pues es para poder explicar la interferencia entre las diferentes olas de una misma ecuación de onda. Para eso tenemos que aprender a sumar números complejos. Sabemos que 1 más i más 2 más i, lo que tenemos que sumar es la parte real y la parte imaginaria. En este caso sería 3 más 2i. Es muy fácil. 1 más 2 es 3, i más i, 2i. ¿Vale? Pero esto también lo podemos sumar gráficamente. Tenemos el vector negro, que es 1 más i, el vector rojo, que es 2 más i. La suma será 3 más 2i. ¿Qué es esto? Que lo podemos hacer aritméticamente o lo podemos hacer gráficamente. Podemos poner el rojo, vector rojo, justo después del negro y nos da el vector azul. ¿Vale? En este caso, fijaros que ha aumentado la probabilidad de encontrar el fotón, porque en un caso la probabilidad de encontrarlo con la ecuación, la ola de 1 más i es este segmento, la otra es este rojo, cuando se han juntado ha aumentado, tenemos el azul, ¿vale? También podemos sumar con números complejos que se resten. Fijaos, 1 más i más menos 1 menos i sería 0 más 0i, ¿vale? Fijaros que en este caso, estos dos números complejos, al sumarse, se restan. Fijaros aquí, 1 más i más menos 1 menos i da 0 más 0i. Eso aritméticamente da 0 más 0i, pero en vectores tendríamos el vector 1 más i más el vector 1 menos i, al sumarlos da 0.
¿vale? De tal manera que en este caso la suma de esas olas de probabilidad te da una ecuación de onda nula. Es decir, en ese punto en concreto la probabilidad de encontrar el fotón en ese instante, en ese punto, será 0, ¿vale? Dos olas con amplitud positiva con probabilidad de encontrarse, al juntarse ha dado un resultado que en ese punto, en ese instante, la probabilidad de encontrar el fotón es nula, ¿vale? Se ha producido una interferencia de esas dos olas de probabilidad. Vale, pues entonces ahora vamos a explicar ese fenómeno de interferencia bien, ¿vale? Lanzamos la partícula con respecto sobre el espejo semirreflectante, va avanzando esa ola, ¿vale? Esa ola de la ecuación de onda se divide en dos olas de probabilidad, ¿vale? Y ahora la función de onda de un único fotón tiene dos picos, ¿vale? Ahora vamos a poner dos espejos reflectantes en cada uno de los lugares y esa ola se refleja entera, ¿vale? Y ahora viene y se va a ir a enfrentarse, ¿vale? Pero fijaros que en un caso, vamos a representar que en un caso la amplitud, el número complejo de la ola de la izquierda tiene una probabilidad alta, pero tiene un giro determinado. Y el de la ola de la derecha tiene esa misma probabilidad alta al encontrarla en el centro de la ola, pero tiene un giro distinto. Y fijaros que en el t igual a 2 se van acercando, sigue siendo con esa misma probabilidad alta de encontrarlo en el centro de la ola, ¿vale? Pero los giros no están en fase, están desfasados. De tal manera que ¿qué va a ocurrir? T igual a 4, fijaros, y ¿qué va a ocurrir en t igual a 5? Que se van a anular ambos números complejos y va a dar un resultado de 0. De tal manera que la probabilidad de encontrar el fotón en ese punto en concreto, en ese instante, va a ser 0. Se han anulado las dos olas, ¿vale? Bien, eso es lo que significa la interferencia de las dos olas de probabilidad de una misma ecuación de onda. Así que ahora ya podemos entender, acordaros de nuevo, estos son dos picos de un mismo fotón, de la misma ecuación de onda de un mismo fotón, que las olas, los picos de la ecuación de una misma ecuación de onda de un mismo fotón han producido interferencia entre ellos. Estamos hablando de un único fotón, ¿vale? Bueno, también puede producirse la suma de dos partes de la misma ecuación de onda. Fijaros que ahora en este caso se van acercando, pero se van acercando en fase, de tal manera que van justo a la vez. De tal manera que cuando se dé t igual a 5, pues la probabilidad de encontrarle en ese lugar, en ese sitio en concreto, ha aumentado, porque se han sumado los dos valores, ¿vale? Porque como van en fase, al sumar los dos vectores, el módulo es el doble. Vale, entonces ahora ya podemos entender lo que ocurre, esa magia cuántica cuando lanzamos los fotones con el espejo semirreflectante. Vemos que han pasado por el espejo semirreflectante y la ecuación de onda se ha ido desdoblando. Ahora puede estar el fotón en la caja de arriba o en la caja de abajo. Tenemos dos olas de probabilidad, una en la caja de arriba y otra en la caja de abajo. Cuando nosotros ahora pinchemos las dos cajas, lo que van a salir, esas ecuaciones de onda se van a salir desplegadas, ¿vale? Y esa ecuación de onda se va a ir desplegada de tal manera que cuando coincida que ambos picos se juntan, pues resulta que en la pantalla fotosensible la probabilidad de encontrar el fotón ahí será muy alta, porque se han sumado las dos probabilidades. Pero cuando esas distancias sean de tal manera que justo el pico coincide con el valle de la otra, entonces ahí la probabilidad de encontrar el fotón va a ser 0, ¿vale? Y si se vuelven a juntar, vamos a encontrar otras distancias en las que de nuevo se juntan, pues la probabilidad va a ser alta de encontrar el fotón. Y aquí de nuevo 0, y aquí de nuevo alta. De tal manera que ahora ya vemos que la ecuación de onda dentro de la pantalla fotosensible, una vez que ya hemos abierto y hemos pinchado las dos cajas, la ecuación de onda de la pantalla fotosensible se ha complicado. Ahora la ecuación de onda es así, ¿vale? De tal manera que cuando lancemos un único fotón, lo más probable es que esté en los picos de esa ecuación de onda y muy improbable que esté en los valles, ¿vale? De la manera que cuando lo lancemos y lo veamos, efectivamente aparecerá en uno de los picos. Si lo volvemos a hacer y volvemos a lanzar otro fotón, lo volvemos a lanzar, volvemos a hacer el mismo experimento, tiene la probabilidad de encontrarse en uno de esos picos y efectivamente este otro fotón ha aparecido cerca de otro pico, ¿vale? Si lo hacemos muchas veces y lanzamos muchos fotones, se va a producir esa interferencia. Esa interferencia será no entre los distintos fotones, sino entre las distintas olas de probabilidad del mismo fotón, ¿vale? Por eso
nunca encontraremos fotones en las zonas oscuras, porque para cada fotón se le tiene prohibido determinados lugares. Tal y como hemos estructurado el experimento, esas interferencias entre las olas de probabilidad de un mismo fotón ha impedido que ese fotón esté ahí. Y con el otro fotón vuelve a pasar lo mismo, y con el otro fotón vuelve a pasar lo mismo, de tal manera que nunca conseguimos fotones impactados en esas líneas negras, ¿vale? Ahora volvemos a hacer el experimento, pero antes de lanzarlo vemos que en la caja de arriba no existe un fotón. Y eso ha producido un colapso de la ecuación de onda, de tal manera que ha aparecido que ya muy probablemente el fotón esté en la caja de abajo. Ese pico ha aumentado muchísimo en la caja de abajo y ha sido anulado en la caja de arriba. Se ha actualizado de alguna manera la ecuación de onda, ha colapsado. Sabemos que está en el de abajo, pero todavía no hemos abierto el de abajo, ¿vale? De tal manera que ahora pinchamos las dos cajas, la de arriba no va a salir nada, y cuando pinchamos el de abajo vuelve a aparecer una ecuación de onda, porque no sabemos el fotón cómo se va a dispersar, pero esa ecuación de onda va a ser una ecuación de onda mucho más sencilla que la de antes, porque ya no se da el fenómeno de interferencia con la ola de la ecuación de onda de arriba, ya solo hay una ecuación de onda abajo, de tal manera que la ecuación de onda de probabilidad de encontrar el fotón en la pantalla fotosensible, ahora en vez de ser con muchos picos, es con un único pico centrado en la caja y el resto es un fenómeno de dispersión, ¿vale? De tal manera que cuando lancemos el fotón, pues probablemente esté muy cerca de ese pico, si lancemos otro fotón, estará también muy cerca de ese pico y muy raramente lejos del pico. Cuando lo hagamos muchas veces, nos pasará algo así. De tal manera que fijaros qué es lo que ha ocurrido. En los experimentos en los que lo hacíamos sin mirar las cajas, encontrábamos un fenómeno de interferencia. Y en los experimentos en los que mirábamos cajas que estaban vacías, encontramos un fenómeno totalmente distinto. Es decir, el abrir cajas vacías está cambiando el resultado totalmente del experimento. Eso es algo que es un absoluto misterio.